En este momento, a las 9 de la mañana con 1 minuto en la capital de la República Mexicana. Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Saludamos con gusto a quienes están desde las 8, a quienes se suman también a esta segunda hora y a quienes nos escuchan a lo largo del día en Spotify. Estamos también en Amazon Music y en todas las plataformas de podcast que nos permiten llegar a ustedes. Pues ya lo sabe, una vez que ha concluido la emisión del informativo, usted le puede pedir al asistente de voz, por ejemplo, que reproduzca el último episodio del informativo Oriente Capital y de esta forma, Ray, pues escucharnos a cualquier hora del día. Con muchísimo gusto, claro, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Las 9:02, agradecemos de verdad que nos acompañe en esta segunda hora del informativo aquí en Oriente Capital. Y pues bueno, vamos a continuar con más información y antes de que otra cosa ocurra, recordarle que Luz Rabina, que es consultora política, es máster en comunicación política por la Universidad Camilo José Cela, y también el periodista y consultor político Martín Sosa, nos van a platicar en media hora qué pasó en Argentina. ¿Va? Entonces, de cualquier manera, pues le invitamos a que nos acompañe porque le tenemos mucha información y por lo pronto, pues le vamos a contar lo que ocurrió en Veracruz. Mi estimado Mario, tu querido Veracruz, la Fiscalía General de la República logró otra vez Veracruz. Logró que un juez de distrito con residencia en Jalapa girara una orden de aprehensión en contra de 7 ex servidores públicos en esta entidad por su probable responsabilidad en el delito de peculado. Funcionarios presuntamente realizaron 17 transferencias irregulares por más, escucha Mario, ¿cuántos tamales te podrías comprar con 1,000 millones de pesos en 2013? Digo, más porque el dinero se depreció. La Fiscalía aportó los elementos necesarios para obtener dicho mandamiento judicial en contra de Tomás José R., Salvador M., Carlos A., Fernando C., Gabriel D., y José Francisco D., Carolina E., quienes del 31 de enero al 19 de diciembre del 2013 probablemente transfirieron de manera irregular estos 1,079 millones de pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz. Concentración de recursos. ¿Encabezaba quién? A ver, Di, acuérdanos, porque te voy a hacer una pregunta. Ayer tuve una reunión con un periodista de Veracruz y me dio un dato que yo te quiero preguntar también como veracruzano. ¿Qué pacho ahí? Bueno, pues es que estos funcionarios estaban activos ni más ni menos que en la administración de Javier Duarte. Y lo interesante es que salgan estos temas pues a meses, ¿no?, del proceso electoral cara al 2024. Porque ¿a poco no los conocían hace, pues no sé, en este año, por ejemplo, ¿no? Inicios de año, a inicios de esta administración en el estado. Pero salen ahora, se trata de funcionarios menores en aquella administración, porque pues el gran corrupto pues fue ni más ni menos que Javier Duarte, que hoy está enfrentando un proceso además. Pero estos funcionarios menores pues que ahora aparecen como la idea, ¿no?, de aportarle a este discurso de Morena y que será utilizado además en este proceso, insisto, que ya inició que el aspirante de ese partido pues renunció a la Secretaría de Energía, ¿no? No, de hecho, Mario, precisamente platicando con Andy, un periodista allá de Veracruz, me decía que no ve indicios, así a ojo de buen cubero, así vuelo de pájaro, como decimos luego, no ve un contrincante fuerte para ganarle a Rocío Nale. O sea y además, sobre todo que a la población no le importa, lo que más está haciendo ruido de la oposición es que Rocío Nale no es de Veracruz y que no tiene los 5 años viviendo ahí, o sea, no tiene los requisitos y que de todas maneras, Mario, eso a la gente no le importa. Tú en lo personal que tienes este contacto con la gente Veracruz, no lo percibe, o sea, la gente lo ignora completamente, okay. No sabe ni quién es la señora, pero lo que sí saben, pues sí, es que se le está invirtiendo como a nadie más una cantidad de recursos impresionante como ocurre en cualquier estado, y como tenemos los casos cercanos aquí en la Ciudad de México, pero eso que pasa aquí en la ciudad ocurre en el resto de entidades en donde pues básicamente es una campaña que llevan haciendo desde hace meses o años en algunos casos,
pues para este cargo. Y no hay contrincante que les haga frente, o pareciera, en varios lados, porque, pues imagínate, ¿no? Tienen la estructura de estos servidores de la nación que se tornan pues promotores del voto de Morena en algunos momentos, y además pues tienes todo el dinero, la cargada, ¿no? Ahora más en este año electoral. Así, pues muy complicado para la oposición. Sí, definitivamente. Pues bueno, ahí está el corte de caja. Le tendremos a usted pues todo el... Le tendremos a usted pues todos los elementos para que usted juzgue en esta elección en particular. Por lo pronto, pues ahí está uno de los puntos de vista. Y nosotros pues continuamos con más información, ya después de contarle esto que ocurrió por allá en Veracruz, en esta administración de Javier Duarte. Pues ahora nos vamos a pasar a Querétaro, Mario, porque esto que ocurrió llama mucho la atención. Mire, lo voy a decir con mucho respeto porque luego... dicen que no soy políticamente correcto. Hubo una riña durante una carrera de caballos en Querétaro y esta riña dejó 5 muertos. Los hechos se registraron en un lugar donde se realizaban carreras de caballos en el Marqués Querétaro. Hay una mujer detenida, 5 personas fueron asesinadas en esta riña y pues bueno, hay que decir que estos hechos se registraron en un lugar conocido como el Carril El Alacrán, donde se realizan apuestas. Obviamente no muy legales que digamos, y las autoridades del sitio, en el sitio, pues están tratando de deslindar responsabilidades. No tenemos más información, Mario, pero avisarle que pues este tipo de situaciones son las que conocemos y por eso hablo yo con mucho respeto. Esto pasa no solamente en carreras de caballos, sino también en peleas de gallos, Mario, y no son actividades pues muy populares entre cierto sector de nuestra población, pero pues que luego desatan este tipo de actos violentos, ¿no? Pues ojalá que se modere, jueguen todas las carreras que quieran, pero pues no, que no se maten, por favor. Digo, está muy complicada la situación para andarnos matando por carreras de caballos. Bueno, en más de los temas, hallaron 7 fosas clandestinas. Ya sabe que estos hallazgos no cesan. Siguen y siguen por todo el territorio nacional. Ahora fue en Colima. Había, escuche usted, al menos 11 cadáveres. Como parte de la búsqueda de personas desaparecidas, se ejecutó una orden de cateo en un rancho del municipio de Tecomán, allá en Colima. Elementos de la Fiscalía Especializada y de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses hallaron al menos 7 fosas clandestinas. Al interior de estas pues, se localizaron 11 cuerpos a los que se les van a tomar todavía las muestras para, pues ya sabe usted, la identificación pertinente y la entrega posterior a sus familiares. El operativo fue llevado a cabo el 11 de octubre. Si bien la Fiscalía General del Estado de Colima apenas dio a conocer los resultados, pues, híjole, cuando no son las autoridades, pues son las madres buscadoras, ¿no? Los grupos que se dedican ahora a la búsqueda, justamente a la búsqueda de personas desaparecidas. Terrible, ¿no? Y bueno, yo lo he dicho porque a nosotros como comunicadores, cada que hablamos, Ray, del hallazgo de un cuerpo, de una fosa clandestina, mucha gente te busca, mucha gente te dice, oiga, y no había indicios, qué ropa encontraron, ¿no? ¿Qué características del cuerpo tenía? Porque pues yo tengo un familiar desaparecido desde hace un mes, un año. Híjole, qué terrible, ¿no? Que sea de esta forma. Mucha gente pues ahora también tiene alguna esperanza de encontrar a sus desaparecidos. Informativo al aire. Diputados ignoraron alertas por el alto déficit, es lo que dicen los expertos. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues le platico. Analistas descartan cambios del Senado a la ley de ingresos para 2024, alertan por el mayor apoyo a Pemex, lo que pone en riesgo la calificación soberana del país. La Cámara de Diputados ignoró al Banco de México y al Fondo Monetario Internacional y a especialistas, quienes prendieron las alertas sobre el elevado déficit fiscal para 2024 que pondrá en riesgo las finanzas públicas y la calificación crediticia
del país. En la madrugada del pasado viernes, con la mayoría de Morena en esa Cámara, se avaló un déficit fiscal de 5.4% del Producto Interno Bruto y un endeudamiento de 1.9 billones de pesos. Eso se lo informamos a usted en el transcurso de estas sesiones. Lo anterior lo advirtieron expertos. Se suma mayor apoyo para Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Lo decíamos aquí, Mario, simple y sencillamente, pues esta Comisión Federal que no quiere usar energías limpias y están apoyando el uso de energías obsoletas, y eso es tirar el dinero. En vez de ese mismo dinero invertirlo en energías limpias que te van a ahorrar dinero, parece que queremos gastar a lo tonto. Eso es lo que esa es la impresión que da, ¿no? O sea, la necedad. No, energías limpias no. Oye, pero vas a gastar más, no importa. Oye, pero te va a costar más que no termines el aeropuerto de Texcoco, no importa. Gastemos más. Y usted, que muy contento votó por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, nada más le recuerdo que lo seguimos pagando usted y yo. No se enoje, seguimos pagándolo, estamos pagando lo que queda del aeropuerto de la Ciudad de México y estamos pagando la IFA 3 aeropuertos por el precio de uno, porque usted votó por Andrés Manuel López Obrador. Son las 9:12, Mario. Pues bueno, así la situación, y la gente no va a sentir la crisis, que eso es lo peor del caso, hasta 2025. O sea, esto que estamos anunciando, este paquete que se aprobó y este déficit que se aprobó por parte de los diputados de Morena y que parece que se va a aprobar sin modificaciones por el Senado de la República, causará una crisis en 2025 que no vamos a sentir. Por eso la gente va a seguir, seguimos con lo mismo. No hay que moverle, ya que venga la crisis, veremos a quién le van a echar la culpa. Así las cosas, a las 9:13 y Claudia Sheinbaum, pues ya lo sabe que ahora, pues, pobrecitas, no la van dejando sin temas de qué hablar. Y pues le tocó ahora hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que no es autoritario, sino democrático el elegir por medio del voto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí hubo una declaración en la que dice que pues México ya no es una dictadura perfecta, que pues avanzamos cada vez más hacia la democracia. Híjole, ¿quién le va a creer eso? ¿Los de afuera o los de adentro de Morena? Porque pues vimos este proceso, ¿no? Harfuch le va a creer. Seguramente. En un encuentro con militantes, guiño, en Baja California, Claudia Sheinbaum recordó que los mexicanos en Estados Unidos le informaron que los jueces, incluso las comisiones de agua, se eligen mediante el voto popular. La virtual candidata de Morena aseguró que no es autoritario esta propuesta. No. Que los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan ser elegidos por voto. Y bueno, pues así su declaración en dicho evento, que dicen fue con militantes de Morena. Insisto, a ver quién le cree, porque pues ya sabemos, ¿no? Está este acarreo, al final, pues no es como que exista un filtro, ¿no? Cuando llegas al evento, pues tú puedes pasar. No importa si eres militante del PRI, del PAN, del PRD, tú puedes acudir al evento porque pues algo te prometieron, ¿no? Ya sea fertilizante, una despensa, que te van a dar más apoyos, aunque ya no se pueda, pero bueno. De todo tipo de promesas utilizan, Rey, para llenar estos eventos. Son las 9:15. Vamos a ir a un corte, es breve. Al volver vamos a compartirle pues esta declaración en lo que dice Dante Delgado, que espejito. Pues sí, el que quiere es él, aunque lo disfrace, aunque diga que tiene por ahí 2 aspirantes en donde no está él incluido, pero pues veremos, ¿no? Veremos. Y además, Ray, pues lo hemos compartido aquí. ¿Con qué llega Movimiento Ciudadano a este proceso? Fue un síntoma de debilidad lo ocurrido en el Estado de México, ¿eh? No participar. ¿Por qué no participaron? Pues para no hacer el ridículo, para no quemarse. Pero ese discurso de que son la segunda fuerza política en México, híjole, a ver quién se lo cree al señor Dante. Caray. A ver quién se lo cree. 9:16.
En Facebook Live, informativo Oriente Capital. En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México. ¿Quieres más beneficios para tus colaboradores? Cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios, y dales acceso a un crédito y adelanto de nómina Azteca. Todo sin tocar un peso de tu empresa. Consulta requisitos de los productos y servicios en www.bancoazteca.com.mx. Si hoy no tienes plan, te sugerimos: actívate en la casa o en la calle, pero actívate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Superamos la meta del Teletón y por eso ya estamos construyendo 2 nuevos centros. Uno en Tlapa, Guerrero, y otro en Mazatlán, Sinaloa. 23 millones de donaciones hicieron posible cumplir este sueño y cada ladrillo lleva tu nombre. Sigamos impulsando la inclusión en México. Teletón, orgullosamente tercos. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo Oriente Capital. ¿Duermes o descansas? Hasta 48% de descuento más 10% adicional y un juego de sábanas gratis. Además, solo este fin de semana hasta 10% de descuento extra en modelos seleccionados y 12 meses sin intereses. Dormimundo. Especialistas del descanso. Consulta términos. Quiero un banco que esté disponible siempre para solucionar mis dudas. Quiero un banco que me ofrezca productos exclusivos y tasas preferenciales que se ajusten a mí. Quiero un banco que me dé seguridad y atención personalizada. Porque esperas más de tu banco, Banca Premium Scotiabank. Conoce más en scotiabank.com.mx/Banca Premium. Consulta términos legales y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx. En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital. Lo que quieres oír. Primeras planas en informativo Oriente Capital. Reforma. Tiza reclamos Poder Judicial. El Universal. Diputados ignoraron alertas por alto déficit. Expertos. Milenio. Marchan miles en 24 entidades para defender los fideicomisos. Excelsior. Sequía colapsa el campo mexicano. La jornada. Organización Mundial de la Salud. Sin ayuda, bebés y enfermos morirán en Gaza. Es noticia hoy. Mexicanos condenan genocidio de Israel contra Palestina. El Economista. Apoyos a Pemex presionarán las finanzas del país. Primeras planas en informativo Oriente Capital. Son las 9:19, 9:19. Está usted aquí en el informativo de Oriente Capital. Estamos muy contentos de poder saludarla, de poder saludarle. Estamos en vivo desde el centro de la República Mexicana. iHeartRadio, Radios de México, orientecapital.com. Son algunas de las plataformas donde usted puede escucharnos completamente en vivo, pero si lo suyo son los podcasts, también estamos en las mejores plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en más de 10 plataformas distintas para que usted se entere, para que usted sepa qué es lo que está ocurriendo precisamente en México y el mundo. Y usted debe conocer toda esta información antes de salir de casa para hacerlo precisamente enterada. Las 9:20 y precisamente antes de la pausa le contábamos lo que está ocurriendo en el tema electoral en nuestro querido México. Dante Delgado, que es el dueño de Movimiento Ciudadano, tiene la última palabra respecto a la candidatura presidencial de ese partido. Le comento los detalles. Para el proceso electoral de este 2024 están sonando los nombres, escuche usted, de Marcelo Ebrard, que dice que nunca se irá de Morena, y de Samuel García, que es el gobernador de Nuevo León. Y sin embargo, aunque están sonando estos dos nombres, pues Dante Delgado va a tener la última palabra en esta candidatura presidencial en caso de que los aspirantes lleguen empatados.
luego del proceso interno de este partido para competir por la candidatura a la presidencia de la República. Por lo pronto, pues no se ve en el panorama una mujer, o sea, serían dos mujeres contra un caballero, y pues de acuerdo con las encuestas, si termina en el día de hoy, pues ganaría una mujer. Eso por lo pronto, haciendo corte del caje el día de hoy, ¿no? Por lo pronto, de acuerdo con la convocatoria que aprobó la estructura del partido, son las reglas que ellos en una reunión dijeron, ¿están de acuerdo que se haga así? Sí, dijeron todos. Bueno, pues el pasado 29 de septiembre, la comisión operativa que encabeza Dante Delgado determinará si se debe aplicar encuestas de opinión para nombrar a su abanderado o abanderada en 2024. La valoración que se realice será puesta a consideración de la Comisión de Candidaturas y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, o sea, todo eso inventaron dentro del mismo partido, de la Comisión Operativa Nacional para realizar la elección correspondiente. Cheque usted todo lo que tiene que hacer. No debería, me parece que es demasiado burocrático, pero todo eso tiene que ocurrir para que se elija un candidato a la presidencia de la República, y supuestamente ese es un mecanismo fabulantástico, ¿no?, dentro de la democracia mexicana. Por lo pronto, pues cada partido decide cómo va a elegir a sus candidatos, y pues por lo pronto hay estos dos perfiles, Marcelo Ebrard y Samuel García, con un desempate que podría venir de parte del mismísimo Dante Delgado. Le tendremos informado de cómo se desenvuelve el proceso electoral en nuestro país. Y en más información, Mario, amigas y amigos del auditorio, se cayó Xóchitl Gálvez de una silla. Fue la nota. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Qué importa? Se cayó de una silla, y por supuesto que los chairobuts aprovecharon en la red X, en Instagram, en Facebook, para hablar que es un presagio, es lo que dice pues las órdenes del gran Chucho Ramírez, la cabeza ideológica de Morena y en la presidencia de la República, el Fisgón, Hernández y todos estos señores que pues apoyan a la Cuarta Transformación en la parte ideológica. Pues lo cierto es, dice, esta silla quedó chica, vamos por la grande, dijo Xóchitl con su pues muy conocido sentido del humor. La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México protagonizó este evento que pues bueno, resultó pues curioso. Asistió al segundo informe de actividades de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y pues eso fue lo que ocurrió con este pequeño resbalón. El clip se hizo viral, se grabó este domingo 22 de octubre, y bueno, pues así están las cosas. Repetimos, creo que respondió como ella lo ha hecho siempre, y simple y sencillamente pues el hecho se hizo viral, y aprovecharon los chairobuts para atacar con todo a Xóchitl Gálvez. Son las 9:24 a.m. Tenemos más información antes de ir a la pausa. Les recuerdo que tenemos una entrevista con especialistas, con consultores políticos y periodistas argentinos, que nos van a contar qué fue lo que pasó el fin de semana, ¿no? Y además hay una segunda vuelta. Le vamos a preguntar qué es la segunda vuelta, qué pasó. Todo eso lo tendremos después de la pausa. Pero antes le comento que el gobierno de la Ciudad de México se saltó permisos y partió cimientos para acelerar la construcción de la línea 3 del cablebús. Sí, la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México construye la línea 3, hay que recordárselo, del cablebús, sin atender los trámites que exige la ley, sin informar cómo está edificando una serie de soportes pues que no son muy convencionales en zonas donde abundan minas en el subsuelo. En abril de este año, la Secretaría de Obras y Servicios de la capital comenzó las obras precisamente para la nueva línea del teleférico sin realizar los trámites correspondientes ante la alcaldía Miguel Hidalgo, un dictamen indispensable que permite al Comité del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México determinar que la obra es propiedad de la capital. Además, el gobierno capitalino no le avisó a la alcaldía Miguel Hidalgo de las 11 torres de soporte que hay en la demarcación, tampoco le notificó que colocaría 7 columnas en los límites del Panteón de Dolores administrado por la Miguel Hidalgo, y pues para no adentrarse en el Panteón, la Secretaría de Obras y Servicios partió el lado de la cimentación de las torres a la mitad, lo cual no es común ni atiende a cálculos estructurales ordinarios. Pues otro escándalo en la Ciudad de México, pues ahora sí que persiguiendo a estos gobiernos de Morena. Veremos
veremos cómo va en las elecciones. Por lo pronto, pues Omar García Harfuch muy contentito, le está yendo bien en el tema de los números y ahí le tenemos toda esta información electoral. Y en más, vamos a irnos ahora hasta Chihuahua. De la Ciudad de México nos vamos hasta el norte del país. La sequía colapsa al campo mexicano y Chihuahua es precisamente el estado más afectado. La escasez de lluvias, aunado a la dependencia de estas para la producción agrícola, dejó hasta septiembre pasado 502,000 hectáreas de cultivos, escuche, 502,000 hectáreas de cultivos siniestradas. Para darnos una idea aproximada en la cabeza, para entender cuánto diablos mide una hectárea, pues haga este cálculo. Más o menos es como una cancha de fútbol profesional. Imagínense, yo sé que es difícil poner en la cabeza, pero una hectárea más o menos mide más o menos lo mismo que una cancha de fútbol profesional. Imagínense 502,000 canchas de fútbol. Todo eso siniestrado. La escasez de agua en México ha impactado el campo mexicano y hasta septiembre pasado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, reportó estas hectáreas siniestradas principalmente por estiaje. A la par, productores y campesinos solicitaron apoyo ante la sequía prolongada, la cual el mes pasado llegó a 74.96% del territorio nacional. Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas son los estados con mayor superficie agrícola afectada, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SADER. Se trata de entidades con más de 70% de su extensión con algún grado de sequía. Del total de hectáreas agrícolas impactadas, 465,943 corresponden a la producción de temporal, la cual depende del comportamiento de las lluvias y de la capacidad del suelo para captar el agua. Expertos consultados por diferentes periodistas aseguran que la falta de tecnificación, así como de políticas públicas que impulsen el tratamiento y reuso de agua, agravan esta alerta en el campo mexicano. Y Mario, el colmo de los colmos, ¿sí sabías tú que la cabeza de SADER es un chapinguero, es decir, es un ingeniero agrónomo? Y pues que esta crisis ocurra, ya pasaron 5 años, ya debieron haber tomado algunas medidas para apoyar al campo, no solamente regalándoles fertilizante, ¿no? Me parece que es muy, muy grave lo que está ocurriendo en el campo mexicano y parece que no hay una solución adecuada. Bueno, pues son las 9:29 a.m. Tenemos una pausa. Regresando, vamos a platicar qué está ocurriendo allá en Argentina. Nos vamos a conectar directamente hasta Buenos Aires para que no se pierda esta entrevista con 2 consultores políticos que nos van a aclarar qué es eso de la segunda vuelta, la derecha, la crisis del peso argentino, etcétera, etcétera. No se vaya, después de la pausa regresamos aquí al informativo de Oriente Capital. Informativo al aire. Casa amplia, un departamento o un espacio para descansar en la playa. ¿Con qué sueñas? En SOC te ayudamos a hacer tus sueños realidad, comparando entre las mejores opciones de créditos hipotecarios y gestionando todo hasta que te entregan las llaves de tu casa. Nuestro servicio no tiene costo. Visita socasesores.com y encuentra la oficina SOC más cerca de ti. En SOC, juntos lo hacemos real. ¿Ya se te hizo costumbre dormir pero no descansar? ¿O pensar que entre menos horas duermes más rindes? Estos son algunos tips que te pueden ayudar. Acostarte y levantarte a la misma hora para crear una rutina de descanso en tu cerebro. Toma algo caliente como leche tibia o un té de hierbas para relajarte. Evita los dispositivos que emitan luz azul como teléfonos, tablets o computadoras por al menos 2 horas. Y la más importante, consigue un colchón cómodo que se acople a tus patrones y necesidades de descanso. Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan, a uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso. Señora, se pasó al alto. Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto. Sí le ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Citibanamex presenta los mejores conciertos.
Little Jesus, La Gusana Ciega, Enjambre, DLD. Disfruta de 3 meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA. Escuchas Oriente Capital. Hola, soy tu yo del futuro. Te va a encantar nuestra casa de fin de semana. Escucha. Así suena un retiro tranquilo después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo. Entonces no dejes de ahorrar. Yo sé lo que te digo. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afore y Pensiones. Una mala noche de sueño no se debe solo a si el vecino tiene fiesta. ¿Tú duermes? ¿O descansas? Dormimundo. Especialistas del descanso. De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 32 minutos, tiempo de la República Mexicana. Es lunes 23 de octubre de 2023. Estamos muy contentos de poder saludarle completamente en vivo a través de orientecapital.com. Estamos también a través de iHeartRadio, Radios de México, orientecapital.com. Y en este momento queremos darle la bienvenida a Lu Rabina. Ella es especialista en marketing político y pues acaba de ocurrir un evento pues no tan pequeño, ¿no? Que es precisamente las elecciones allá en Argentina el día de ayer. Hay muchas dudas, Lu, en relación a lo que vimos el día de ayer. Hay varias preguntas, pero primero que nada, bienvenida, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó en Argentina el día de ayer? Buen día, Ray, para vos y para todos los que nos escuchan por ahí. La verdad que ayer fue una jornada muy intensa y te digo que muchos se han llevado varias sorpresas porque no esperábamos este resultado realmente. Fue sorprendente. Si bien hubo un incremento en la participación importante de la cantidad de electores entre la primaria abierta, simultánea y obligatoria que hubo en agosto y esta nueva elección en octubre, la cantidad de votantes se ha incrementado en 3.700.000 electores, okay, que casi la totalidad de ellos fueron a votar al oficialismo, okay, lo cual ha sorprendido mucho porque el oficialismo no había tenido una buena performance de cara a las primarias, donde había ganado un candidato libertario, que era la primera vez que se presentaba en nuestro país. Simplemente había ejercido anteriormente como candidato en una elección legislativa, que fue en el año 2021, y en esta elección se presentaba por primera vez como candidato a presidente y realmente había hecho una elección muy sorprendente que, bueno, en esta oportunidad quedó en una segunda instancia, lo que en nuestro país va a terminar en un balotaje. Ok, sí, te quería preguntar eso para todos los radioescuchas, que la democracia argentina tiene un sistema distinto a la mexicana. Me gustaría preguntarte para ilustrar a la gente este tema de la primera y segunda vueltas, porque se hizo la elección, Javier Milei hizo mucho ruido, de eso platicaremos en unos momentos más, pero finalmente, ¿cómo es esto de las segundas vueltas? ¿Por qué hay segunda vuelta? ¿Cómo funciona la democracia en Argentina? Mira, para que no haya una segunda vuelta, es decir, un balotaje, como es su nombre propio, el candidato debe sacar más del 45% y una diferencia con su segundo contrincante de 10%. Y en este caso hay una diferencia de solo 6 puntos, con lo cual estamos en una instancia de balotaje. Esta situación ya ocurrió en el 2015, de la misma manera, no en el 19, donde la diferencia fue realmente abismal, y también ocurrió en el año 2003,
cuando llegamos a un balotaje, pero uno de los candidatos decidió no postularse y entonces, bueno, por defecto queda quien participaba en la contienda, por supuesto. Ok, eso está muy interesante. Bueno, yo te quisiera preguntar, bueno, para que entendamos, ¿no? Ahí está la regla, tiene que ser 10 puntos más en la elección y si no, se hace lo que se conoce como una segunda vuelta. Y bueno, vamos a admitir en este momento a Martín Sosa, también desde Argentina, para platicarnos lo que está ocurriendo. Martín, bienvenido a la charla, ya estamos charlando con Luz Rabina, Martín, periodista y también consultor político desde Argentina. Ya nos explicaban el tema de qué es esto de la segunda vuelta, ¿no? Porque acá en México no se usa y obviamente es así que ¿qué pasó como que segunda vuelta? Y lo que yo quisiera preguntarles a los dos, Martín, es el tema de la economía, que es un tema en Argentina, 130% de inflación anual, eso es muchísimo. ¿Cómo está el peso en Argentina y cómo influye en la gente o cómo influyó para esta elección? Y por supuesto el fenómeno de Javier Milei, que yo en lo personal, y lo digo con mucho respeto, me recuerda a Sandro de América, no tiene nada que ver, me imagino, pero a mí en lo particular me volvió a los 70s este señor, que es un candidato polémico. Entonces vamos con esta parte y después hablaremos del marketing político, de los mensajes que se lanzaron y cómo incidieron en la población. Martín, bienvenido. ¿Qué tal, Rey? ¿Arranco yo? Sí, adelante. Bueno, a ver, creo que fue una sorpresa para varios. La verdad, si uno analizaba los datos de elecciones primarias previas, veía que quien se impone en las PASO, en las primarias, en general está muy cerca de su techo de votos. Nunca un candidato entre las PASO y las generales, el que se impone, el que gana las PASO, en las generales saca más del 10% de los votos netos que obtienen las PASO. Entonces, Milei, de hecho, repitió esta tendencia de elecciones anteriores. En PASO consiguió casi la misma cantidad de votos que en las generales. En general, justamente sucede que hay un mayor volumen de votantes entre las generales y las primarias. En general venía pasando que en las generales había 80% de participación y venía siendo 75 en las primarias, o sea, había 5% de diferencia entre el volumen de participación, y ese 5% tendía en general a orientarse a los candidatos segundos o terceros de que habían salido en las PASO, no al candidato que había ganado las PASO. Okay. Entonces, así notamos que Massa pasa de 5,2 millones de votos a más de 9,6 millones de votos. Y Milei, que había sacado 7,3 millones de votos, creo que el último dato que vi era 7,8 millones. O sea, casi que se mantuvo estable Milei y creció muchísimo Massa. Y Bullrich, que había sacado 4,1 millones, creció, ¿sí? Sacó 1 millón, creo que casi 900.000 votos más, pero no logró contener todos los votos que eran de su fuerza, los que había sacado Larreta, el jefe de gobierno porteño. Entonces, bueno, eso hizo que su candidatura se desinflara. Respecto a lo económico que preguntabas, es una pregunta frecuente, la verdad. No sé si hay una respuesta, digamos, única. Creo que por un lado está la cuestión del peronismo. Se viralizó hace unos días un video del Pepe Mujica diciendo que se explicaba por el peronismo, por la mística, digamos, del peronismo en Argentina. Creo que hay algo de eso. Y a su vez creo que se activó el voto miedo, ¿no? El gobierno hizo mucho hincapié en todo lo que podría suceder en caso de ganar Milei. Okay. Y creo que eso terminó activando en esto de que las campañas a veces se mueven por las emociones. Terminó moviendo el voto justamente a no perder la educación pública, que no se privatice,
a no que no se quiten los subsidios al transporte, que están fuertemente subsidiados. Bueno, un montón de cuestiones, algunas, digamos, que se habían deslizado en campaña y otras que quizás no, y fueron pura campaña de miedo, como se dice, pero creo que eso activó a gran parte del electorado y terminó, bueno, desembocando en este resultado. Lu, la parte de la economía es sensible para todos los latinoamericanos, la conocemos, y influyó a que toda esta gente saliera a votar, porque los dos coinciden con estas dos frases. Fue una sorpresa el resultado electoral y el número de votantes también fue muy grande. ¿La economía afectó en las campañas? Sí, mirá, seguro que sí. De hecho, si mirás quiénes pasan a un balotaje, tenés un ministro de Economía y un economista, lo cual denota que el país realmente está votando pensando en una situación económica, en su bolsillo. Venimos transitando un último mes con desabastecimiento de productos en los supermercados, falta de medicamentos, falta de suministros, hay problemas para cargar gasoil o nafta. Hoy hubo un incremento del 3% en el mercado de combustibles, la compra de dólar subió en Argentina entre el viernes, que fue la última cotización, y el día de hoy. Realmente la economía está marcando un paso muy importante en nuestro país, que está atravesando una situación realmente compleja, por fuera de la media de lo que es América Latina y América del Sur en particular. Realmente el argentino hoy no está pudiendo llegar a fin de mes con el sueldo que percibe por su salario, por su trabajo, lo cual genera que la Argentina hoy tenga un 40% de argentinos pobres, con el 50% de los niños en la línea de la pobreza. Es una cifra realmente alarmante y muy preocupante para el país que viene, ¿no? Para las generaciones también que vienen, que son las que nos van a seguir. Así que creo que va a ser un verdadero desafío. Y dado que falta todavía casi prácticamente un mes para que suceda el balotaje, también va a ser un desafío cómo vamos a transitar como población este mes que queda. Porque cada vez que hay una contienda electoral, Argentina sufre. Y ya es un país que viene realmente muy castigado en materia económica en este último año en particular. Con respecto a lo que decía Martín, comparto, solo que tengo un análisis de los datos que pude hacer esta mañana, en donde la única fuerza que perdió votos en esta elección fue Juntos por el Cambio, la única, incluida la izquierda, que es una fuerza que no es mayoritaria en Argentina, ha logrado sumar algunos votos más, o sea que realmente Juntos por el Cambio es el verdadero perdedor de esta elección. Creo que esto genera un replanteo muy fuerte para una fuerza que supo ser gobierno en el año 2015, supo volver a ganar en el año 2021 y muy bien, y bueno, realmente deberá replantearse si va a seguir como la conocemos, si se va a fragmentar o qué va a suceder, pero fue la única fuerza que realmente fue la que terminó perdiendo ayer la elección, porque a pesar de que se incrementó de un 70 a un 78% la participación de electores en la contienda electoral, Juntos por el Cambio no solo no pudo sumar, sino que perdió los votos que tenía en la elección primaria. Martín, Lu, les pregunto a los dos este tema que me parece pues importante pues poner sobre la mesa, ¿no? La ultraderecha en Argentina coquetea y pues tiene un pasado muy cercano con las dictaduras militares que sufrieron en los 70s. Eso en el ánimo de la gente, ¿cómo ustedes como mercadólogos políticos, Martín como periodista, cómo vieron? ¿Hay un resurgimiento de la derecha, o más bien la derecha nunca se fue? Y pues la pregunta del millón, ¿qué va a pasar en noviembre? O sea, con estos datos, los votos, si queda otra vez igual, si se repite, ¿es factible que se repitan estos datos? ¿Haría una tercera vuelta o cómo se resuelve? Serían esas dos preguntas. Bueno, a ver, creo que nadie está en condiciones de poder prever eso todavía. Lo que sí creo que es una seguridad es que
esta cosa de que algún líder diga hay que votar a fulano o a mengano y todo su partido, sus votantes lo voten masivamente, es muy difícil que suceda. Igualmente vi que Patricia Bullrich acaba de publicar hace unos minutos un mensaje en sus redes sociales donde dice que no va a acompañar ningún tipo de populismo. Entonces habrá que ver cómo continúa en estas semanas, pero me parece que queda explícito que no va a apoyar a Massa y bueno, hay que ver si en su definición de populismo está Milei también como un populismo de derecha. Igualmente, como decía, no creo que si ella diera un mensaje de hay que votar a Milei, por ejemplo, todos sus votantes fueran directos a votar a Milei. Eso creo que ya no sucede. Entonces, me parece que ese voto se va a dividir. Habrá que ver qué sucede con los que votaron a Juan Schiaretti, quien es el actual gobernador de Córdoba, que también obtuvo cerca de 6,6%, si no me equivoco. Y bueno, con los votos también de la izquierda. Me parece que Argentina tiene una sociedad civil movilizada, activa, tiene un movimiento sindical también más fuerte que en otros países de la región, ¿sí? Pese a que el trabajo informal es cada vez mayor, que las condiciones son peores, que el salario mínimo no supera la canasta de pobreza y todas esas cuestiones. El movimiento sindical tiene un peso, tiene una fuerza que en otros países todavía no tiene, y me parece que todo eso trabaja para que algunos movimientos políticos de derecha tengan un techo, porque ahí hay como una especie de dique de contención, de traba a esas cuestiones. De hecho, se habló mucho, la verdad no es una cuestión que uno se puede confirmar, pero ayer se hablaba que Luis Barrionuevo, un sindicalista peronista, podría decirse, del sindicato gastronómico, había hecho una alianza con Milei, ¿sí? Un acuerdo, y sin embargo decían ayer que una de las cosas que le había ofrecido era gente para fiscalizar en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde bueno, es uno de los lugares de mayor nivel, digamos, de población y de votantes, justamente para fiscalizarlo, y que ese apoyo no habría sucedido fehacientemente. Entonces, como que no se sabe si el medio como que le tendió una trampa y fue un acuerdo para luego no cumplirlo y dejarlo embaucado sin el apoyo, claro, o si el apoyo que esperaba Milei no era, o mejor dicho, era más de lo que fue. La cuestión es que en provincia no tuvo una gran elección Milei como se esperaba, bueno, como en el resto del país, ¿no? Lu, desde el punto de vista del marketing político, ¿cómo fueron los mensajes de los candidatos? Nos podemos centrar en el oficialismo y en Milei. Digo, no menosprecio a la tercera candidata, pero creo que la pelea va a estar entre ellos dos. ¿Cómo fue qué les pareció la mercadotecnia política? Empezamos contigo, Lu. Mira, en particular creo que Massa se apoyó mucho en la gestión, dado que él es actual ministro de Economía, hizo mucha fuerza ahí, potenció mucho a todos los ministros, y creo que el hecho de que se haya corrido de la campaña también la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el fondo lo terminó beneficiando, porque hoy el kirchnerismo, como lo conocemos históricamente, está quebrado. Okay. El kirchnerismo está quebrado y Massa vino a mostrar más una pata peronista, más arraigada en los municipios de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante, con el 40% del padrón electoral nacional. Así que creo que hizo mucho anclaje ahí. Generó una campaña del miedo, como bien decía Martín al principio, que le fue muy efectiva. Cada una de las personas que subía a un transporte público, cuando iba a abonar, recibía en la pantalla, en el visor, donde te dice el importe que te están cobrando, cuánto ibas a poder pagar el pasaje si él no era el presidente. Ok. Lo cual
Lo cual, imagínate que para una gran cantidad de porcentaje de la población es una diferencia muy importante, porque subía casi más de un 100%, en muchos casos era un 500%. Entonces todo eso genera mucho miedo. Cuando la gente iba a tomarse el tren para ir a trabajar o para volver a sus hogares, había pantallas que decían cuánto iba a ser el valor del dólar si uno quisiera comprarlo con pesos argentinos si Massa no era presidente. Y todo eso, bueno, también generó una campaña del miedo entre lo que yo llamo el malo conocido, que sería en este caso Massa y el oficialismo, y el loco por conocer, como lo han tildado, a Milei. Entonces, generar esa dicotomía también lo que hizo fue que mucho votante de esta tercera fuerza de Juntos por el Cambio entendiese o viera la posibilidad de que el único que podía enfrentar a Milei era Massa, el oficialismo, y entonces volcara realmente su voto hacia una fuerza que pudiera contener a este candidato libertario que en muchos casos genera miedo. Es un candidato libertario que está muy apoyado, más que nada por la juventud, que ha hecho una campaña muy asociada a las redes sociales, justamente, principalmente con TikTok, que no ha invertido en pauta publicitaria, prácticamente. Su comunicación es muy poco planificada, sus imágenes son poco cuidadas, y le ha permitido llegar bien a una PASO, a una primaria, también porque en Argentina hay una tendencia a no participar tanto en las primarias y sí en las generales, como si la primaria no fuera tan importante, y donde la gente en las primarias se anima a darle su voto a personas que en la general no votan. De ayer no votaría. Ok, wow, está interesante. Y por el otro lado, Martín, ¿cómo viste los mensajes de los dos candidatos? Sobre esto final que decía Lucía, en Argentina tenemos un teorema que se llama Teorema de Baglini, que era por un legislador de hace varios años, que justamente decía, mientras más lejos estás del poder, más disparatados son tus propuestas, son tus mensajes, y mientras más te vas acercando, son más racionales. Podría decirse que pasó eso con Milei, que cuando fue a las primarias tenía todos sus mensajes de dolarización, bueno, todo lo que se conoce, luego fue bajando el tono a eso, o dando mensajes a veces que iban en contra de lo que otro candidato de él mismo decía. Mucha confusión, como decía Lucía, poca planificación en la comunicación. Por otro lado, lo de los mensajes que vos decías, a ver, nosotros la otra vez que hablábamos decíamos que Patricia Bullrich, que fue la que salió tercera, tenía el desafío de ver cómo captar votos porque ella había ganado su interna siendo la más radical, la opción más radical de su fuerza. Y cómo se iba a moderar si tenía a Milei ya como rival directo en la general, y que eso era algo complejo. Bueno, no lo supo resolver. Ahora Milei yo veo que está en una situación similar, porque uno en general en las primarias tiene justamente un discurso más radical, y en las generales tiende a moderarse para ampliar su base de votantes. ¿Qué decir de un balotaje? Más amplitud se requiere. Ayer Massa dio un mensaje de mucha amplitud. Habló con palabras claves justamente de Patricia Bullrich, mencionó el orden, mencionó, también guiños al cordobesismo, a Juan Schiaretti. Es decir, abrió el juego y dio un mensaje, creo que técnicamente fue muy correcto. Milei, por su parte, dio un mensaje muy de Juntos por el Cambio. Me dio la impresión que podría haber sido el discurso de Patricia Bullrich si hubiese entrado Patricia al balotaje. Entonces, Milei se desdibuja esa radicalización que expresaba al comienzo, ya ahora se vuelve más moderado, pero pierde su identidad, licúa su identidad al hacer eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es un dilema que deberán resolver su equipo de campaña, de comunicación, para ver si radicaliza y fortalece su identidad,
a riesgo de perder votos de centro, o si se modera y puede ganar alguno de centro, pero también puede perder lo de los extremos. Entonces, habrá que ver qué sucede. Ok, bueno, híjole, intensa, interesante la elección y el proceso en Argentina. Pues vamos a cerrar. No me gustaría, nosotros nos conocemos y podemos platicar por horas, pero desgraciadamente las agendas luego no lo permiten. Lu, Martín, cerramos. 1 minuto cada uno, como si fuera un debate, sus conclusiones y su perspectiva de futuro. Vamos contigo, Lu. Mira, déjame dejarles a todos los que nos están escuchando 3 datos que me parecen interesantes. El primero es que más del 60% de los votantes en el día de ayer le dijeron que no al oficialismo. Okay. ¿Sí? Si bien ganó el oficialismo, todo el resto de los votos que no cosechó están divididos en 4 otras fuerzas. Y eso también es importante a tener en cuenta de cara al balotaje. Hay que ver cómo van a votar todas esas personas. Todos ellos. Exactamente, lo cual no es menor. La tercera fuerza, que es Juntos por el Cambio, encabezado por Patricia Bullrich, en el discurso de ayer, como bien venía hablando Martín, en ningún momento ni felicita al candidato ganador, ni habla en detrimento del segundo candidato. Lo cual en algún punto quiere decir que ni está apoyando al que gana, pero no está jugando mal para quien va a esa contienda, en este caso que sería Milei. Okay. Y no olvidemos un factor clave, que es que Patricia Bullrich está apoyada por el expresidente Mauricio Macri, que también coquetea un poco con Javier Milei, con lo cual todos estimamos que ha habido un pedido de no crítica en el discurso de ayer y empezar a acercar un poco las posiciones. Y algo que no me parece menor, que no se está teniendo en cuenta, es que el día de la fecha del balotaje es un fin de semana largo en Argentina. Un fin de semana largo en Argentina, la gente clase media normalmente vacaciona, se va a algún destino turístico, lo cual en este caso beneficiaría al candidato del oficialismo, es decir, a Sergio Massa, porque en general tiene un tipo de votante más clase media, media baja, y entonces estaría beneficiado por sobre el votante de Javier Milei. En principio, no hay miras a cambiar esta fecha. Es un feriado que toma sábado, domingo y lunes, y el balotaje sería el domingo. En la mitad. El día del medio. Lo cual genera todavía más un desafío. Creo que los candidatos, a partir del día de hoy, deberían estar reviendo cómo se van a posicionar de cara al balotaje, de qué manera van a conquistar a un electorado que no es propio, y van a generar también incentivos para que la gente vaya a las urnas, porque en muchos casos, para varias provincias, es la 5ª, 6ª o hasta 7ª vez que la gente tiene que ir a votar, lo cual genera muy pocos incentivos, claro. Sobre todo cuando pensamos que estamos yendo a elegir quizá entre 2 candidatos a los que no nos gusta ninguno. Sí, Martín. Sí, coincido en esto último que dice Lucía, me parece eso muy importante porque, como decía al comienzo, la campaña esta del miedo que se montó, de alguna manera esa bala ya se gastó. Habrá que ver si sirve volver a ir por ese camino, si vuelve a encender el incentivo del voto, el tema del miedo a que suban las tarifas, a que pase tal o cual cosa, o si eso ya se gastó y no surte tal efecto. Además, donde mejor le ha ido al oficialismo, en general, son en elecciones donde también había justamente elección a gobernadora, a algún otro nivel, digamos, de gobierno. En este caso ya sería balotaje, no acompañarían esas otras elecciones en otros niveles, sería solo a presidente. Okay. Entonces, me parece que una de las cosas que hay que ver, seguir de cerca, que no estoy yo por lo menos en condiciones de hablarlo ahora de lo que pasará en 4 semanas, es ver cuál es el peso de la participación, por un lado, y por otro lado el del voto en blanco, que creo que van a ser decisivos para el resultado final.
Wow, esto está abierta la posibilidad, muy interesantes las opciones. Pues les mando un abrazo, Luz Rabina, Martín Sosa, consultores políticos desde Argentina, platicándonos lo que pasa en este país hermano. Y me voy a tomar un matecito a su salud, con mucho cariño a los dos. Pues ojalá que todo vaya bien y que pues también la cuestión mejore para la gente en Argentina, porque el panorama que nos describen es pues muy fuerte, y ojalá que los políticos tomen las acciones que deban tomar para que esto aminore. Muchas gracias, pásenla muy bien, les mando un abrazo desde Oriente Capital. Pues tuvimos a Luz Rabina y Martín Sosa en esta charla de lo que ocurrió en las elecciones el día de ayer allá en la Nación del Cono Sur. Muchas gracias, Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo de Oriente Capital. Agradecemos su compañía y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8 horas aquí en orientecapital.com. Cada hora a la hora, corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Atención automovilistas, hay un bloqueo sobre la autopista México-Querétaro a la altura de la Koblenz con dirección a la Ciudad de México. Habitantes de Coyotepec son quienes realizan el corte a la circulación. Denuncian la detención injustificada de un joven llamado Leonel. La fila de autos, le comento, ya alcanza varios kilómetros. En el marco de la mañanera, el titular de la Profeco, David Aguilar, dijo que los precios de las gasolinas se han mantenido estables. También habló sobre las gasolineras que venden más caro. Del 9 al 15 de octubre, ExxonMobil, Total y Rendichicas presentaron márgenes que les permitieron ser en esta ocasión las aliadas del consumidor, y por el contrario, Oxogas, Chevron y particularmente Petro-7 fueron las que ofrecieron indicadores más elevados. Es muy importante recordar aquí a todas las marcas, Petro-7 sobre todo, que es importante reportar correcta y oportunamente sus precios a la CRE, pues seremos más enfáticos en ello para evitar señalarlas en próximas ocasiones. Este lunes, la Feria del Bienestar estará en 10 alcaldías. En la Benito Juárez podrá localizarla en la colonia Independencia. Aquí encontrará venta de frutas y legumbres, servicios de registro civil, asesorías legales y servicios médicos que incluyen detección de diabetes e hipertensión, antígeno prostático y mastografías gratuitas. Voz: Alejandra Martínez Delgado.